todas y a todos. Ahora pasaré a leer el manifiesto que hemos hecho los jóvenes y por el que estamos hoy para luchar por la educación pública. Y perdón porque ya voy afónico. Una vez más nos reunimos y juntas y juntos salimos a la calle para reclamar y luchar una educación pública y de calidad. Día tras día vemos cómo este gobierno nos somete a los peores recortes en la historia de la democracia. Unos recortes que se agudizan en la educación, que solo conlleva al cierre de centros y la masificación y deterioro de los que siguen abiertos. Seguimos diciendo que no a los recortes, unos recortes que no merecemos. Nuestra educación no debe pagar su deuda, una deuda que ninguno de nosotros hemos creado. Somos las víctimas de esta estafa, nos están dejando fuera de las escuelas, poniéndonos cada vez más problemas para poder estudiar, sobre todo en el momento de llegar a la universidad. Pero no conformes con esto, ya nos echan del país con una tasa de paro juvenil de más del 50%. Las jóvenes y los jóvenes ya solo vemos la opción de irnos a otro país a buscarnos la vida. Y no se dan cuenta que nosotros somos el futuro. Y que si nosotras y nosotros nos vamos, el futuro se va con nosotros. Solo están dejando sin futuro al país. Porque si nosotras y nosotros nos vamos, el futuro de este país se va con nosotras y nosotros. La educación pública es nuestra. Es de la que nos hemos formado desde pequeños. Y en la que queremos seguir, porque nos enseña a ser más iguales y justos. También nos oponemos firmemente a la Ley 11, un modelo educativo que supondría el fin de la educación pública que conocemos hoy en día, reservando la educación para la élite, excluyendo a las hijas y los hijos de la clase trabajadora, en el acceso a determinados niveles y centros educativos, como los aumentos en las tasas universitarias, que ya están dejando sin poder estudiar muchas y muchos jóvenes. Con esta medida, lo único que quiere acabar haciendo este gobierno es privatizar la educación pública, la educación por la que todos luchamos. Nos quieren dejar una educación segregadora, elitista, mercantilista, sexista y muchos más modelos que no deben entrar dentro de la educación pública. Por eso hoy debemos estar aquí, para demostrar nuestro total rechazo de que destruyan nuestra educación pública, por la que todos hemos luchado, luchamos y lucharemos, lo que sea necesario, porque la educación pública no se vende, ¡se defiende! Recortar la educación es recortar futuro. No queda justicia, dentro de poco ni educación. Por una educación pública, laica y de calidad. La educación es el principio de todo. La educación es un derecho, no un negocio. El maestro luchando también